Buenas tardes, en este video vamos a hablar acerca de las etimologías, qué son, cómo se definen, para qué nos sirven, cómo se clasifican, entre otras cosas. Bueno, los integrantes de este equipo somos Jessica Natalia Alonso Coronado, Diana Almaraz Horta, Aranza Áviles Macías Valadez, Rubén Barragán Rueda, Fernando Jaciel Tovar Molina y una servidora, Kenia Juliana Agustín Vázquez. Ambos somos del grupo 10. Bueno, aquí lo que se presenta es una lista de cotejo en la cual vienen las ponderaciones y cada uno de los aspectos a evaluar en este video, que pues tenemos que cumplir con cada uno de ellos. Aquí lo que se presenta son las instrucciones a seguir del video, que pues es de lo que se va a hablar y pues la duración. Y en este cuadro viene lo que son las competencias genéricas a desarrollar y las competencias disciplinares a desarrollar. En las competencias genéricas, el punto número 4 es escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. En el 4.2 dice aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. En el número 8 participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. En las competencias disciplinares a desarrollar establece relaciones analógicas considerando las variaciones léxico-semánticas de las expresiones para la toma de decisiones. En este mapa de ubicación vienen conceptos relacionados con las etimologías como lo son el origen de las palabras, el origen del griego, el origen del latín y la clasificación de las lenguas. Todo esto, como lo dije acá, viene en etimologías. Y pues es un concepto de etimologías y estos conceptos tienen su concepto. Por ejemplo, aquí está el origen de las palabras. Se denomina etimología al estudio del origen de las palabras individuales, de su cronología, de su incorporación a un idioma, así como de la fuente y los detalles de sus cambios de forma y significado. El origen del griego. Las lenguas o dialectos griegos constituyen juntos con la subfamilia helénica de la familia indoeuropea, con un registro escrito de unos 3.400 años. El griego es una de las lenguas propiamente con un grupo de lenguas, cuyo desarrollo puede seguirse durante un mayor periodo, siendo superada solo por los escritos. El latín. El latín es una lengua itálica perteneciente al subgrupo latino-falisco y a su vez a la familia de las lenguas indoeuropeas que fue hablada en la antigua Roma y posteriormente durante la Edad Media y la Edad Moderna, llegando hasta la Edad Contemporánea. La clasificación de las lenguas. El criterio morfológico considera 3 tipos de lenguas: las monosilábicas, aglutinantes y de flexión. Monosilábica. Las lenguas monosilábicas son lenguas formadas por una sílaba con un significado propio. En las aglutinantes. Una lengua aglutinante es aquella en la que las palabras se forman uniendo monemas independientes. Las palabras de este tipo de idiomas están constituidas por masas de lexemas y afijos, cada uno con un significado referencial o gramatical bien definido. Flexión. Las lenguas de flexión pueden ser analíticas y sintéticas. Son aquellas que se van de una raíz y una desinencia para expresar diferentes funciones dentro de una oración, ya sea como sujeto, complemento directo, complemento indirecto, etc. La información de las palabras. La morfología léxica es la parte de la gramática que estudia la estructura de las palabras y las pautas que permiten construirlas o derivarlas de otras. Las palabras se pueden formar por composición, derivación o la combinación de ambas. La paréntesis. Ejemplos de palabras etimológicas. Algunos ejemplos de las palabras etimológicas puede ser filosofía. Viene del griego y significa philos, amor, y phos, sabiduría. Ética viene del griego ethos y significa forma o manera de hacer las cosas. Es lo mismo que moral o modales, pero en un entorno más filosófico. Estética, esta palabra es de origen griego y hace alusión al aspecto físico. Bueno, esta sería mi participación, que soy Kenia, y pues continuamos con las demás que son de mis compañeros. Buenas tardes, este es mi parte del video de etimologías. Soy Fernando Jaciel Tovar Molina del equipo 1. Este video tratará de las etimologías y para qué sirven. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Francisco Tobar Mata, trabajo en una empresa minera
Estoy en el área de geología y exploración. Vamos a ver el significado de lo que es la palabra etimología y veremos les diré algunos ejemplos del uso que tiene lo que es la palabra o el uso de la etimología. Nos estamos refiriendo a la palabra etimología como un razonamiento verbal, es decir, la forma en que las palabras, según su significado o composición, se refieren a alguna de las cosas, ¿sí? Entonces, primeramente vamos a ver lo que es la palabra etimología. La palabra etimología está compuesta por dos palabras o por dos raíces. La primera es etimo, y la segunda es logía. Entonces, vamos a ver la primera parte, que es un prefijo. La primera es etimo, que significa origen, y logía, que significa, o su raíz es estudio o razón de ser. Es decir, etimología se refiere al estudio del origen, de lo que son las palabras. De manera general podemos decir que la etimología es una disciplina de la gramática que se ocupa del estudio del origen, como lo vimos ahorita, y la formación de las palabras, por lo cual el estudiar las etimologías mucho de ello se basa en lo que son raíces griegas y latinas. Como mencioné ahorita, las palabras que utilizamos están muchas veces compuestas por prefijos y por sufijos. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos o mencionar algunos ejemplos para que quede claro de lo que es el uso y concepto de lo que es la etimología. Primeramente, palabras básicas. Una de ellas podemos decir que es gastro. Gastro es un prefijo, ¿sí? Que en este caso gastro lo utilizamos cuando nos referimos a gastronomía o gastritis también, que en este caso gastro se refiere al estómago. Gastrología, estudio del estómago. Gastritis, compuesta por una palabra pre, que es gastro, y compuesta por un sufijo que es itis, que en este caso itis significa inflamación. Podemos decir que es inflamación del estómago. La hemos escuchado muchísimo. Gastritis, cuando comemos algo muy irritante, lo mencionamos, traemos gastritis. Bueno, traemos una inflamación del estómago. Otra palabra para conocer también, el hepato. Palabra hepato. Esta palabra se refiere a lo que es el hígado o significa hígado, ¿sí? ¿Dónde la hemos escuchado? Hepatitis, otra vez, itis, inflamación. Entonces, cuando decimos, ¿sabes qué? Tenemos un familiar que le declararon hepatitis A, hepatitis B. Bueno, pues se refiere a inflamación del hígado. Otra palabra que también la hemos escuchado muchísimo que tiene que ver con las enfermedades, artro. La palabra artro se refiere a lo que es articulación. Y otra vez volvemos con el sufijo después de la palabra raíz artro, itis, artritis. ¿Qué significa artritis? Inflamación de las articulaciones, ¿sí? Lo hemos escuchado muchísimo con todos nuestros familiares. Una palabra también que podemos mencionar se llama la palabra crono. Igual manera, el significado es tiempo, ¿sí? Entonces, compuesta con un sufijo, cronómetro, metro, sufijo metro, que significa medida. Entonces, cronómetro, medida del tiempo. Entonces, si se fijan, es una composición de una palabra raíz y un sufijo. La palabra raíz también puede ser un prefijo y el sufijo. Ambas componen el significado de un concepto, de una palabra.
Otra, tanato. Tanato, el significado es muerte. La podemos componer con el sufijo fobia, tanatofobia. Fobia se refiere a entonces, cronómetro, medida del tiempo. Entonces, si se fijan, es una composición de una palabra raíz y un sufijo. La palabra raíz también puede ser un prefijo y el sufijo. Ambas componen el significado de un concepto, de una palabra. Otra, tanato. Tanato, el significado es muerte. La podemos componer con el sufijo fobia, tanatofobia. Fobia se refiere a un miedo, a un trastorno. Entonces podemos decir que tanatofobia es miedo a ¿qué? Miedo a la muerte. ¿Ok? Diferente a la palabra necro. Necro, que significa muerto. ¿Por qué es diferente? Porque tanato es muerte y necro es muerto. Le agregamos el sufijo fobia. Necrofobia es miedo a los muertos. Entonces, ese es el uso de la etimología, la composición de diferentes palabras en la cual hacen en sí la composición de un significado un poquito más compuesto, ¿verdad? Otro ejemplo, yo cuando inicié la charla dije que trabajo en una empresa minera. Estoy en el área de geología. Geología precisamente es una composición etimológica que viene de la palabra geo, que significa tierra, logía, que significa estudio de la tierra. Entonces, esa es la composición de las palabras. Una más, para que quede un poquito más claro los ejemplos. Z-O-O. La palabra Z-O-O o raíz significa animal. ¿Dónde lo hemos escuchado? Zoológico. ¿Qué se refiere con zoológico? Zoo, animal. Lógico, estudio. Entonces, lugar donde se estudian a los animales. Zoológico. Uno más para terminar. Últimamente pasamos con lo que fue las votaciones para elecciones de candidatos a presidente, lo que sea. La palabra mucho que suena es la palabra democracia. Bueno, pues esta viene de dos composiciones. Viene de la palabra demo, que se refiere a pueblo, y cracia es poder. Prefijo demo, pueblo. Sufijo cracia, poder, que significa poder del pueblo. Bueno, pues espero que esta breve descripción de lo que es la etimología y sus posibles aplicaciones haya quedado un poquito claro. Les agradezco. Muchas gracias. Esto sería todo por mi parte. Gracias. Buenas tardes, yo vengo a hablarle de la clasificación de las lenguas. Bueno, pues existen diferentes tipos de criterios para dar clasificación a las lenguas, como lo es el criterio geográfico. ¿De qué nos habla este criterio? Se distribuyen las lenguas en las regiones, territorios o países donde se hablan o hablaron pues en el pasado. Tenemos otro tipo de criterio. ¿Cuál es este criterio? El criterio etnográfico. Es la clasificación de las lenguas por los pueblos o razas pues, que las han hablado. Muchas veces son lenguas de nuestros antepasados, ¿no? Que los han dejado de generación en generación. Tenemos el criterio morfológico, es el cual distribuye las lenguas de acuerdo a las características formales
y las clasifica en lenguas monosibálicas, las lenguas aglutinantes y las lenguas de flexión. Las lenguas que modifican las raíces o palabras mediante reflexiones sería como el español o el latín. Por último, tenemos el criterio genealógico. ¿En qué se basa este criterio genealógico? Se basa en el origen común de las lenguas y las clasifica en familias según sus afinidades. Quiere decir esto. Se refiere a que el conjunto de las lenguas o grupo lingüístico que tiene su origen en una lengua común se llama lingüística. Estos son uno de los criterios de clasificación de las lenguas. Lo que más es un poco más interesante, al menos para mí, es el criterio geográfico, porque dice que en este criterio las lenguas se distribuyen en países o en regiones donde se hablaron antes. Entonces ahí pues se puede referir a que nacer otra vez esa lengua, porque hablando de seguir hablándola o de que sus hijos, sus nuevas generaciones también las empiecen a hablar. Hola, mi nombre es Rubén Barragán y yo soy parte del grupo número 10 de la Escuela Preparatoria de Matehuala. Y en esta ocasión me tocó ser parte del equipo número 1 para la exposición. A continuación les hablaré y expondré un poco acerca de las diferencias del latín culto y el latín vulgar. Sin más preámbulos, comencemos. Te preguntarás, ¿qué es o cuál es el latín culto? Pues el latín culto es una lengua itálica pertenecida a la familia de las lenguas indoeuropeas, que fue hablada en la antigua Roma y posteriormente durante la Edad Media y Edad Moderna. Ok, ahora que ya sabes qué fue el latín culto, ahora te hablaré un poco del latín vulgar. Ahora te diré cómo es el latín vulgar. Es la lengua que refleja a la población con escasa o nula tradición literaria. Por otra parte, también tiene una matiz social. Ahora te diré unas de las diferencias principales entre estos dos. El lenguaje culto es el producto de un elevado nivel de educación. Sin embargo, el lenguaje vulgar lo empleamos en las relaciones ordinarias, en las conversaciones habituales, entre otros. Bueno, por mi parte eso fue todo. Por su atención, muchas gracias. Mi nombre es Diana Almaraz Horta y voy a presentar el tema de las palabras del origen del griego y del latín. Diferencia entre el latín culto y latín vulgar. El latín culto era la lengua cultivada por los literatos, conforme a todas las leyes estilísticas de la época y se escribía como tal. Se utilizaban principalmente para escribir. Solo lo hablaban los miembros de estratos sociales más altos. De hecho, es la lengua con la que aquellos textos que hoy en día los llamamos como clásicos. El latín vulgar era fundamentalmente el mismo lenguaje, pero hablado por el pueblo, y casi no se escribía. Tuvo, por decirlo de algún modo, un proceso de desarrollo aún más libre. Era la lengua del pueblo, de los comerciantes e incluso también de los soldados. Siguiendo con el tema de la etimología, yo lo explicaré más a fondo. Se denomina la disciplina de la lingüística, que se encarga de estudiar el origen y evolución de las palabras, así como su significado y sus formas. De allí a que cuando hablamos de la etimología de las palabras, nos estamos refiriendo a todos estos aspectos. El vocablo etimología, como tal, proviene del latín etimologia, y esta a su vez del griego etimología. La palabra etimología a su vez se compone de las raíces griegas etimos, y que significa verdadero o auténtico, y logos, que traduce palabras que expresan, es decir, el verdadero origen de la palabra. La importancia de la etimología como disciplina de estudio lingüístico
es que nos permite comprender el origen y significado cierto de las palabras y en este sentido que nos proporciona conocimiento y nos ayuda a ampliar nuestro vocabulario, así como tener una mejor ortografía. Un ejemplo podría ser la palabra qualitas, que viene del griego y su significado es cualidad, el sustantivo quali y el afijo itas. Su traducción al castellano es cualidad. La palabra cualidad morfológicamente está compuesta por el adjetivo qualis, quale es igual a cualidad, más la terminación en itas que tenemos dicho anteriormente forma un sustantivo abstracto. Otro ejemplo podría ser la palabra carnem, que su traducción al latín es carnaval. La palabra griega carnem está formada por el prefijo car, que significa fuera o lejos, y el sustantivo nem o carne. Está formada de la misma manera que carnem, levaré, pues ese último término es el infinitivo del verbo levo, cuyo significado es levantar. El poeta griego Píndaro empleó etimologías creativas para la guerra. Mecenas, Plutarco empleó etimologías basadas en seguramente en fantasías y semejanzas de los hombres. Una de las definiciones tempranas de etimología que además aporta una idea bastante clara de la concepción imperante en la época clásica y posteriormente acerca de esta disciplina es la que alrededor del año 630 subió el gramático Melampo en sus comentarios a la Grammaticae de Dioniso de Tracia. Bueno, esta sería nuestra participación.